Sí, se ve perfecto. Muy bien, entonces lo que Vicente pidió hacer es mostrar los tumores del sistema nervioso. Es un tema bastante extenso, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de mostrar de forma sistemática desde dónde se originan los tumores del sistema nervioso, cuáles son los tumores más frecuentes, cómo se pueden diagnosticar en términos generales, lo que debe saber un médico general, y cómo derivarlos y eventualmente cómo se tratan algunos de ellos, los más frecuentes. En las primeras diapositivas van a ver esquemas como este, que son esquemas bastante clásicos, de dibujantes clásicos y antiguos, y la razón de eso es que creo que una de las cosas más importantes para entender la medicina en general, pero en especial las especialidades quirúrgicas, es comprender bien la anatomía, y la anatomía nunca pasa de moda, de hecho, hasta el día de hoy, y cada vez más creo, aparecen más trabajos de investigación sobre anatomía, de tal manera que uno puede saber estructuras anatómicas que no han sido escritas y visualizaciones, ángulos distintos, formas distintas de ver la anatomía, y eso ayuda mucho a cómo resolverla quirúrgicamente. Entonces, uniendo el pasado con el presente, he puesto algunas imágenes clásicas. El objetivo entonces es conocer aspectos generales de los tumores más frecuentes del sistema nervioso, no todos, pero sí los más frecuentes, conocer algunos síntomas generales que permiten sospechar estos tumores y adquirir una noción en el origen, me basaré principalmente en la anatomía para eso, imagenología, cosas generales de imagenología y algunos aspectos generales del tratamiento. Y también cómo se estudia y qué debe hacer un médico general cuando sospecha o diagnostica un tumor cerebral. Como decía, para entender esto creo que lo más fácil es entender la anatomía. El sistema nervioso central está confinado en verdaderas carcasas de hueso, está rodeado de hueso, ya sea el cráneo que rodea el cerebro o la columna que rodea la médula espinal y gran parte de las raíces. Los nervios periféricos son todos los que están fuera de la columna o el cráneo, y esos también pueden presentar tumores. Así entonces, los tumores pueden originarse en el cráneo, pueden originarse en el cerebro, pueden originarse en los ventrículos, pueden originarse en la base del cráneo, pueden originarse en el tronco cerebral, pueden originarse en la médula, pueden originarse en las vértebras, pueden originarse en las raíces que salen de la columna, de tal manera que el sistema nervioso central y lo que rodea el sistema nervioso central pueden presentar tumores que afectan al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico puede presentar tumores de forma primaria. Se define como tumores craneanos todos aquellos que están en o dentro del cráneo. Así hay tumores que se originan en el cráneo, hay tumores que se originan en las meninges, que son las que cubren el cerebro, y estos tumores no son tumores cerebrales, son tumores intracraneanos. A diferencia de los que se originan en el cerebro, esos sí son tumores cerebrales. De tal manera que un tumor que se origine en las meninges, eso es un tumor intracraneano, pero no es un tumor intracerebral. Este tipo de tumores presentan en forma general cuadros clínicos que se relacionan con hipertensión intracraneana porque pueden comprimir el cerebro y presentan entonces este síndrome que está caracterizado por cefalea, habitualmente una cefalea holocránea, que puede asociarse o no a náuseas y vómitos, y además tiene una característica muy particular que puede aumentar en las noches, especialmente hacia el amanecer, o hacer que el paciente despierte con cefalea. Pueden presentar déficit neurológico, si miramos este cerebro, si hay cualquier tumor de cualquier origen que comprima el homúnculo motor, tendrá déficit motor, si comprime el homúnculo sensitivo, tendrá déficit sensitivo, si comprime la región frontal, podrá tener un síndrome frontal que se relaciona a alteraciones conductuales, de memoria, de atención y así. Pero además, si lo comprime, puede producir irritabilidad del cerebro y epilepsia. De tal manera que estas tres cosas son los tres síndromes más importantes que producen los tumores intracraneanos. El cráneo tiene un componente basal denominado base del cráneo. Tiene básicamente tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior.
Y los tumores que se presentan en esta zona son tumores que comprimen y efectúan el efecto de masa, tienen efecto de masa en las estructuras que están localizadas en la base del cráneo. La mayoría de ellos son nervios, son vasos, tronco cerebral o cerebelo. Pero es poco probable que produzcan muchos síntomas cerebrales porque el cerebro está arriba de la base del cráneo. En la base del cráneo hay muchas estructuras muy elocuentes en pequeños espacios, por lo tanto los tumores de base de cráneo, aun siendo pequeños, pueden producir grandes síntomas. Así entonces puede no haber hipertensión intracraneana, pero puede haber déficit de nervios craneanos, puede haber compromiso del tronco cerebral o compromiso del cerebelo. Si miramos una base del cráneo, si miramos un cerebro desde basal, esto es anterior, esto es posterior, es fácil entender que cualquier tumor que se ubique en la base del cerebro, por ejemplo en el ángulo pontocerebeloso, comprometerá nervios craneanos, trigémino, séptimo, octavo, cuarto, sexto nervio. O si se ubica en la región celar, esta es una hipófisis que está desplazada hacia adelante y ese tumor crece, entonces comprometerá nervio craneano, especialmente el segundo nervio craneano y eventualmente el tercer nervio craneano. Lo mismo ocurre en la región espinal. Los tumores que se ubican en el canal raquídeo pueden comprometer la médula y producir diversos síndromes medulares que ustedes probablemente ya han conocido. Así que pueden producir síndrome medular o radiculopatía. La radiculopatía puede ser deficitaria, es decir, alteración motora sensitiva de la raíz responsable, o bien irritativa, es decir, dolor. Los tumores pueden originarse en las vértebras, pueden originarse en la dura madre, pueden originarse en la médula o pueden originarse en las raíces. Y vamos a ir viendo cada una de esas patologías en la medida que avanza la presentación. Los tumores raquídeos, entonces, se clasifican en tumores extraurales, ahondaremos en esto más adelante. Pueden ser intradurales, extramedulares o intraurales quiero decir, intramedulares. Entonces, voy a comenzar a hablar de los tumores desde exterior hacia interior, de afuera hacia adentro, como quien dice. Y empezaremos con tumores en el cráneo. Los tumores en el cráneo pueden ser múltiples, aquí hay una lista de los tumores más frecuentes: osteoma, granuloma xenófilo, quiste dermoide, metástasis, etc. No me interesa que se aprendan cada uno de los diagnósticos diferenciales, pero sí saber que el diagnóstico habitualmente se realiza por una masa, porque el paciente nota una masa, un aumento de volumen en el cuero cabelludo, que puede o no asociarse a dolor. Este es el caso de una niña que tiene aproximadamente 8 años de edad y que notó una masa en la región frontal izquierda, un poco alejada de la línea media, y el escáner mostraba esta lesión osteolítica. Este es un escáner en que podemos ver predominantemente la ventana que enfatiza el parénquima, y esta es la ventana que enfatiza el componente óseo, y se ve un defecto óseo, es decir, es una lesión osteolítica, pero parece respetar la dura madre. Esta es la cirugía, y en la cirugía vemos que hay un defecto óseo que está ocupado por un tumor. Este tumor, una vez que se reseca, expone la dura madre que está indemne, es decir, no atravesó ese plano, y una vez que se saca, esto se manda a biopsia. Esto resultó ser un granuloma eosinófilo, que es una de las patologías más frecuentes, y el defecto óseo, si es muy grande, se puede reparar de diversas formas. En esta ocasión utilizamos una malla de titanio para que no haya un defecto estético. Este es otro caso de una niña más pequeña que tiene un tumor en línea media. Los tumores en línea media pueden ser de diversos tipos. En este caso vemos un defecto óseo con un tumor bien constituido, no tan desarmado como el anterior, no tan blando, sino que más bien constituido, casi con una cápsula. Y este tumor corresponde a un tumor de inclusión de ectodermo. Son quistes dermoides. Durante el cierre del tubo neural queda atrapada células ectodérmicas y se produce el quiste dermoides. Entonces, lo que ayuda a la cirugía en esto es que al resecar este tumor, la osteolisis no sigue y nuevamente se puede reparar y se mantiene ese mismo defecto sin que haya aumento del componente osteolítico en el tiempo. La metástasis es otro diagnóstico diferencial de tumores que se ubican en el cráneo.
Como ustedes saben, las metástasis son lesiones secundarias que se originan de un cáncer de alguna otra parte. Son frecuentes los cánceres de mama, los cánceres de pulmón, que pueden dar metástasis en el cráneo. Y hay otras enfermedades como el mieloma que también puede dar lesiones osteolíticas como esta. Este es un escáner en la ventana parenquimatosa en que vemos una lesión redondeada, probablemente centrada en el hueso, bastante osteolítica, y que compromete la pared lateral de la órbita. Esta es una órbita sana, esta es la órbita que está empujada a la pared lateral hacia medial, eso produce proptosis del ojo, y en la resonancia en el T1 con gadolinio podemos ver una lesión que se contrasta intensamente, pero parece estar por fuera de la dura madre. Esta es la fotografía quirúrgica en que podemos ver la periórbita, una vez que se resecó el tumor, todo membrado, resultó ser una metástasis de cáncer de mama. Y aquí vemos la dura madre de la órbita que está indemne, no fue transgredida por el tumor, y vemos la dura madre del frontal derecho y la dura madre del temporal derecho. Si seguimos hacia adentro, entonces encontraremos los tumores meningios. Como ustedes saben, las meninges se pueden dividir en tres partes, en paquimeninge, que es la dura madre, y leptomeninge, que es la aracnoides, y la pía madre. Los tumores que se originan de la aracnoides son los tumores meningios más frecuentes, y por esa razón se denominan meningiomas. Oma significa tumor. Los meningiomas son los tumores más frecuentes de origen meningio, pero también existen las metástasis que pueden implantarse en la dura madre y producir lesiones extraaxiales, es decir, extracerebrales, y que comprometen el cerebro. Este es un meningioma atípico, un meningioma con cierto grado de agresividad, que se implanta en la hoz del cerebro, como vemos en este corte coronal, y comprime el cerebro, está asociado a una vena grande. Y en esta secuencia T2, la secuencia T2 muestra líquido en forma blanca, hiperintensa le llamamos a eso, y edema cerebral, en forma blanca un poco más clara, también hiperintenso, pero podemos ver que no pertenece al cerebro porque tiene un signo denominado signo de la hendidura, que es una imagen hiperintensa, blanca, que rodea el tumor y que tiene vasos en su interior, y eso es bien característico del plano aracnoidal, es decir, la aracnoide que no está comprometida por el tumor se desplaza junto al cerebro y hay un plano entre el tumor y el cerebro, de tal manera que esto no es un tumor cerebral, es un tumor extraaxial, pero intracraneano. Este es otro meningioma de un paciente hombre de unos 60 años que presentó un meningioma occipital. Nuevamente ven este signo de la hendidura, ustedes pueden ver líquido cefalorraquídeo entre el parénquima y el tumor. Y este es un T1 con gadolinio en que se contrasta muy fuertemente con un centro másico intenso adentro. Y este tumor probablemente se origina del aspecto superior del tentorio del lado izquierdo. Y como compromete todo el lóbulo occipital, produce una hemianopsia contralateral, derecha, siendo el tumor izquierdo. Hemianopsia homónima derecha. Esta es la fotografía del paciente. Obviamente un tumor con tanto efecto de masa, con déficit neurológico, es mejor resecarlo. Y la cirugía lo que busca es aislar el tumor. Esta es la posición del paciente, se fija en un cabezal que permite que la cabeza no se mueva, muy firme. Uno ingresa a la zona del tumor, aísla el tumor del cerebro, busca el plano aracnoidal, en este caso todo esto es el tumor. El cerebro no se ve así, sino que se ve así como lo ven abajo, con giros, surcos, todo esto es tumor. Y una vez que sacamos el tumor, aquí está desmembrado el tumor, queda una cavidad. Esta no es una cavidad dentro del cerebro, sino que es el cerebro que ha sido empujado por años por este tumor. Por lo tanto, es un cerebro que se ha deformado. No es una cavidad intracerebral, a diferencia de los tumores cerebrales, como veremos más adelante. Esta cavidad no se expande inmediatamente después de la cirugía, a veces no se expande completamente porque los meningiomas son de crecimiento muy lento. La mayoría de los meningiomas son tumores benignos y el cerebro queda en su posición porque lleva mucho tiempo siendo desplazado. Este es el escáner postoperatorio en que podemos ver que el cerebro no vuelve mucho a su posición, se llena la cavidad con líquido cefalorraquídeo, suero, y hay algunos restos hemáticos y material hemostático. En resumen, con respecto a los meningiomas, es un tumor extraaxial, es intracraneano, pero es extracerebral, por eso se denomina extraaxial, entendiendo por extraaxial lo que está fuera del cerebro, la médula. Es mayoritariamente benigno, aproximadamente cerca del 95% de los tumores son grado 1 o
2 y solamente un 4 o 5% son derechamente malignos, que tienen un comportamiento muy agresivo. Existen varias formas de tratamiento. La más importante es la quirúrgica. Si se diagnostica un meningioma, lo ideal es resecarlo siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones. A medida que avanzan los estudios imagenológicos, cada vez se hacen más diagnósticos de meningioma por hallazgo, y es por eso que cuando son meningiomas chicos, especialmente en personas de edad, no tienen ningún síntoma, uno podría observar los meningiomas porque el crecimiento es muy lento y cada día aprendemos más sobre la evolución natural de los meningiomas. Hay características que hacen suponer que unos meningiomas pueden crecer más lento o más rápido que otros meningiomas, pero no es el objetivo de esta presentación. Otra forma de tratamiento es hacer terapia radiante. Existen dos formas: radiocirugía o radioterapia. La radioterapia es la que todos ustedes conocen. La radiocirugía es una forma localizada de radioterapia, más intensa que la radioterapia, pero en menos dosis y muy localizada a la forma del tumor, es muy conformacional. Tiene un porcentaje de efectividad de los meningiomas muy alto, por lo tanto en algunos meningiomas, especialmente de base de cráneo, de muy difícil acceso, de muy alta morbilidad en el acceso, la radiocirugía es una excelente alternativa. Pero también existe la alternativa de hacer resección del tumor y si queda un remanente, hacer radiocirugía posterior. Pero las tres ramas son observación, radiocirugía, radioterapia y quirúrgico, siendo la cirugía la mayoría del tratamiento para este tipo de patología. Los tumores cerebrales son aquellos tumores que, como su nombre dice, se originan en el cerebro. Ustedes saben, el cerebro tiene básicamente dos tipos de células, neuronas y glía. La glía existen tres tipos: los astrocitos, los oligodendrocitos y los microcitos. La mayoría de los tumores cerebrales primarios, es decir, que se originan en el cerebro, son los gliomas. Y gliomas existen los astrocitomas, que se originan desde los astrocitos, y los oligodendrogliomas, que se originan de los oligodendrocitos. También están los ependimomas y hay otro tipo de tumores. También hay algunos tumores neuronales, pero son muy poco frecuentes. Las metástasis, al igual como vimos hace poco en el cráneo, son tumores que vienen de un cáncer. Los de los más frecuentes son pulmón, mama, también melanoma, etc. Y que pueden implantarse en el cerebro y crecer. Desde el punto de vista global, la metástasis es el tumor cerebral más frecuente que hay, pero si tomamos los tumores primarios del sistema nervioso central, los gliomas son uno de los más frecuentes, junto con los meningiomas desde el punto de vista intracraneal. En un rato más voy a hablar también de otros tumores intracerebrales, que son los tumores de células embrionales, que se dan especialmente en niños. Ahora nos enfocaremos en los gliomas. Como decía, los más frecuentes son los astrocitomas, luego están los oligodendrogliomas. Y las características son, como se ven en esta resonancia, en estas dos primeras secuencias, T1 con gadolinio, es decir, con contraste. La característica principal es que se ve un tumor que se aprecia adentro del cerebro. No es un tumor que viene de fuera del cerebro, lo comprime, sino que es parte del cerebro. En esta secuencia T2, en que en los meningiomas veíamos el signo de la hendidura, aquí vemos que no hay plano entre el parénquima y el tumor. Vemos unas imágenes quísticas que pueden corresponder a necrosis tumoral, y habitualmente el tumor se contrasta en forma heterogénea o puede tener zonas de captación en contraste en anillo. Son tumores de rápido crecimiento, en general cuando son astrocitomas de alto grado, y los astrocitomas de bajo grado son de lento crecimiento. El que les estoy mostrando acá es el de más alto grado que existe, el grado 4, también conocido como glioblastoma multiforme, que es el glioma más frecuente. En el otro lado del espectro está el glioma grado 1 o pilocítico, que es un tumor benigno, no suele malignizarse y tiene una característica que se da más en gente joven. Esta es una niña de 14 y 15 años que consultó hace ya bastantes años atrás con un síndrome cerebeloso, ataxia a la marcha y dismetría del lado derecho, y mostraba en el contraste un nódulo tumoral, este que está aquí, asociado a un quiste, que se ve a la misma intensidad de líquido cefalorraquídeo. Esta es una secuencia entre dos en que podemos ver el nódulo y el quiste, pero si se fijan, no hay mucho edema perilesional y hay un límite bastante claro entre el cerebelo y el tumor. El tratamiento del astrocitoma pilocítico, como la mayoría de los gliomas, es quirúrgico. Lo ideal es resecarlo, y lo que uno busca es resecar el nódulo.
Esta es la fotografía intraoperatoria de esa paciente. Esto que se ve aquí es el cerebelo, y esto que se ve acá, que no tiene folia cerebelosa, es una estructura más nacarada y más lisa, es el nódulo tumoral. Una vez que se reseca el nódulo tumoral, ahí está resecado, queda una cavidad que estaba con líquido, aquí ya se vació, y podemos ver cómo el cerebelo se relaja. El hecho de resecar completamente el nódulo de un tumor, de un astrocitoma pilocítico, tiene una posibilidad de curación muy alta, cercana al 95%, menos del 5% de estos pacientes recidivan, y si reciben el tratamiento ideal es de nuevo la cirugía, porque son tumores de muy lento crecimiento, de tal manera que es más favorable a realizar cirugía que otras formas de terapia. Volvemos a los gliomas de alto grado. Los gliomas son de grado 1, como este, existe el grado 2, el grado 3 y el grado 4. El que lo voy a mostrar ahora es el grado 4, que es el más agresivo, el 2 y el 3. El 2 es de bajo grado, el 3 y el 4 son de alto grado. El glioma de alto grado tiene la característica de que crece muy rápido en el tiempo y tiene dos posibilidades de origen. Una es que se origine de un glioma de bajo grado, un grado 2, que normalmente están por muchos años de esa forma, pero finalmente siempre terminan malignizándose, o que se origine primariamente como un glioma de alto grado. Tienen diferencias genéticas y hay ciertos marcadores tumorales que nos pueden orientar a eso. Lo que produce esto es un crecimiento rápido, por lo tanto suelen tener efecto de masa rápido o pueden desarrollar epilepsia, pueden sangrar también y pueden dar síntomas agudos de hipertensión intracraneana. Y además el tumor, como crece rápido y se asocia a mucho edema, puede dar hipertensión intracraneana como parte de la sintomatología. En este caso es una paciente que consultó por una hemiparesia derecha. Ustedes pueden ver que el pedúnculo cerebral del lado izquierdo está comprometido. Tenía una midriasis del lado izquierdo al examen físico, y fue llevada a pabellón, se opera, y lo ideal en este tipo de tumores es resecar completamente la lesión que se aprecia en la resonancia, que es la lesión contrastada, tratando de no producir morbilidad grave. Se sabe, sin embargo, que el edema asociado a los gliomas de alto grado también tiene células tumorales, de tal manera que el tratamiento de estos tumores no es curativo, simplemente paliativo. Aunque uno lo saque completo, estos pacientes terminan evolucionando con la enfermedad, sigue creciendo la enfermedad a pesar del tratamiento quirúrgico o del tratamiento complementario. Los tumores intracraneanos también pueden originarse en el ventrículo y hay diversas patologías: meningiomas, gliomas, ependimomas, neurocitomas. Y aquí estoy mostrando un glioblastoma, igual que el anterior, pero que se originó dentro de un ventrículo, algo que no es tan habitual. Podemos ver que este tumor se contrasta bastante, está dentro del atrio y del cuerno occipital del ventrículo lateral del lado izquierdo, y además podemos ver cómo un vaso irriga este tumor. Probablemente ese vaso viene a un plexo coroideo. Estos tumores crecen rápido y dan síntomas, por lo tanto, bastante rápido también. En resumen de los gliomas, las características son las siguientes. Los astrocitomas se dividen en bajo grado, están el 1, denominado pilocítico, el 2, y en alto grado, el 3 y el 4. El 4 se denomina glioblastoma multiforme. Todos estos tienen diferentes características radiológicas, diferente evolución. En general estos evolucionan más lento, estos evolucionan muy rápido, y tienen diferentes factores pronósticos y de sobrevida, como veremos más adelante. Los oligodendrogliomas se dividen en alto grado, bajo grado, pero todavía existe bastante discusión y se sigue progresando en eso, en cómo dividir mejor los oligodendrogliomas. Los oligodendrogliomas suelen ser más corticales, no tan de sustancia blanca, pueden llegar mucho a la corteza, suelen calcificarse y pueden presentarse como epilepsia. En general tienen una evolución, aunque sean de alto grado, un poco mejor que un glioma de alto grado. Un poco. Con respecto al tratamiento de los pronósticos de los gliomas, el tratamiento de la cirugía, ojalá tratar de resecar completamente la lesión, excepto que la resección conlleve déficit neurológico muy elocuente. Si hay un tumor que está en una zona del lenguaje o una zona del área motora primaria, por ejemplo, es difícil tratar de resecarlo completo porque la secuela de esa cirugía puede ser muy grande.
de tal manera que uno trata de resecar lo máximo posible, con la menos movilidad posible, y existen ciertas herramientas para eso, como voy a mostrar más adelante. En los gliomas de alto grado, en los 3 y 4, se puede realizar radioterapia, y además, especialmente en los 4, aunque también en los 3, se puede realizar ciertas formas de quimioterapia que aumentan en algo la sobrevida. Los factores pronósticos son diversos, es difícil hablar de pronóstico en cada uno de los grados, y dentro del mismo grado también, porque hay factores que influyen en la sobrevida. Los factores más importantes son estos: la edad, especialmente en aquellos pacientes mayores de 50 años, tienen peor pronóstico que los menores de 50 años. Algunos dicen que 40 años ya marca una diferencia. El grado de resección también, si se reseca completamente un glioma, tiene mejor pronóstico que si no se reseca completamente, tiene mejor sobrevida, digamos. Y el grado de resección va a depender, por supuesto, de la experiencia del equipo, etcétera, de algunos aspectos tecnológicos, pero lo más importante es si puede resecarse completamente sin morbilidad. La escala de Karnofsky es una escala de autosuficiencia, de independencia, y aquellos pacientes que están independientes neurológicamente tienen mejor pronóstico y mejor sobrevida que los pacientes que están en un estado neurológico ya muy alterado al momento del diagnóstico. Y además existen ciertos marcadores que nos dicen si algunos tumores van a responder más o menos a quimioterapia, o si tienen una evolución un poquito más lenta que los tumores que no tengan esos marcadores. ¿Qué herramientas existen para disminuir la morbilidad? Hay varias, pero quiero mencionar dos. Una es la neuronavegación, creo que hablaré en la diapositiva siguiente sobre eso, y otra es realizar craneotomía de Vigil. La craneotomía de Vigil se reserva para aquellos pacientes que tienen un tumor en el área del lenguaje. Este es un glioma muy poco frecuente, no ependimoblastoma, muy raro en esta zona, son más frecuentes en la fosa posterior, con un componente quístico muy grande, pero como ustedes pueden apreciar acá en esta imagen sagital, el tumor está muy centrado en el área primaria, en el área motora del lenguaje, quiero decir, en el área de Broca, en el opúsculo frontal. De tal manera que lo que uno puede hacer es despertar al paciente en la mitad de la cirugía y estimular la zona que está alrededor del tumor para saber si la puede resecar. Al estimularlo, se inhibe la conducción neuronal, por lo tanto, deja de hablar. La paciente que está siendo evaluada continuamente por un fonoaudiólogo, y si deja de hablar con la estimulación, quiere decir que esa zona es elocuente y no podemos resecarla. Si nosotros avanzamos, aquí creo que puedo mostrarles algo. Esta es la pantalla del pabellón, ese es el cerebro, ese es un tumor, y uno puede estimular el cerebro, y en caso de inhibición y que se bloquee el lenguaje, ahí se está estimulando. Entonces, si se bloquea el lenguaje, entonces esa zona es mejor no resecarla. Esto es la neuronavegación. La neuronavegación se basa en neuroimágenes realizadas previamente al paciente con la lesión. Este es un meningioma aparentemente en la hoz del cerebro. Y uno con diferentes elementos puede localizar en qué parte está. El navegador va a mostrar en qué parte estamos. Este es un artefacto que nos dice exactamente en qué parte estamos. Ahí estamos en la parte tumoral, de tal manera que nos permite realizar craneotomía más chica, localización más precisa del tumor, y nos permite aumentar el grado de resección tumoral, disminuyendo la posibilidad de que quede tumor remanente en el lecho operatorio. Parte del diagnóstico diferencial de los gliomas son las metástasis, que también, como conté, se pueden producir dentro del cerebro. Esta es la metástasis de otro cáncer de mama, que está ubicado en una zona muy elocuente, en el área motora primaria, especialmente en la extremidad inferior de la pelvis y parte del tronco. Y llegó con esta lesión, la paciente presentó paresia y una crisis focal. Se diagnosticó primero esta lesión, se sospechó metástasis, en el estudio apareció un cáncer de mama. También se contrastan en anillo, suele ser bastante intenso alrededor, o sea, en el interior, pero alrededor presentan mucho edema cerebral, tiene muy rápido crecimiento. A diferencia de los gliomas, suelen tener un plano de clivaje más respetado, porque no son tan infiltrativos.
El linfoma cerebral es una enfermedad que suele ser multicéntrica dentro del cerebro. Habitualmente está rodeada, o sea, rodea los ventrículos, se contractan bastante, y el tratamiento de esto no es quirúrgico, pero a veces es necesario efectuar una cirugía para tomar biopsia de esto, asegurar que es linfoma, el tratamiento principalmente radioterapia, y uno puede tomar una biopsia con aguja, una biopsia estereotáctica, o con neuronavegación. Pero la biopsia estereotáctica tiene la gracia de que se hace un trépano de 9 milímetros, 10 milímetros, muy pequeño. Uno puede ingresar con una aguja basada en una referencia que se hace en una imagen el mismo día de la cirugía, tomar muestras de la lesión con una morbilidad muy baja y muy poco agresiva, muy poco invasiva. Quiero hablar un poco sobre tumores de células embrionales. Estas son células embrionales que son malignas habitualmente, son tumores que se presentan particularmente en niños, y cuando son en niños la mayoría de ellos se presentan en la fosa posterior. Los niños que tienen tumores, cánceres, la mayoría de ellos son tumores de la estirpe hematológica, pero la segunda causa son tumores del sistema nervioso central, en la fosa posterior la mayoría de ellos. Este es un medulloblastoma. Cuando digo células embrionales, la mayoría son blastomas, es decir, tumores muy malignos, retinoblastoma, pineoblastoma, medulloblastoma, etc. Ependimoblastoma. Este es un medulloblastoma, uno de los tumores de células embrionales más frecuentes que hay, que suele originarse en el techo del cuarto ventrículo, es decir, en el velo medular superior, y pueden incluso contactar y a veces invadir el tronco cerebral, especialmente el piso de la fosa anterior, donde ustedes recordarán de anatomía que hay muchos núcleos de nervio craneano, particularmente el sexto, séptimo, octavo nervio, el trígono del vago y el hipogloso. Aquí los síntomas cambian un poco, como obstruyen el cuarto ventrículo, la circulación del líquido cefalorraquídeo se ve alterada, y la alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo suele producir dilatación, aumento de presión en los ventrículos, y eso da hipertensión intracraneana. Suelen asociarse a hidrocefalia, pueden dar síntomas cerebrosos, muchos de estos tumores están en línea media, por lo tanto comprometen el vermis cerebroso, y eso produce ataxia a la marcha, porque el vermis se encarga de la musculatura, de la coordinación de la musculatura axial. Pueden producir alteración de nervios craneanos, por las razones que le di, especialmente por compromiso del piso de la fosa, del piso del cuarto ventrículo. Pero además pueden producir alteraciones medulares, especialmente de la médula oblongata o el bulbo raquídeo. Pueden salir por los agujeros de Luschka, hacia el paso subaracnoideo, hacia la cisterna magna, o los agujeros de Mayen-D, como en este caso. Aquí hay otra niña con un tumor mucho más grande que el anterior, también un medulloblastoma que abarca casi todo el cuarto ventrículo. Aquí se puede ver el origen del velo medular superior, desplaza casi todo el cerebelo cefálico y compromete desde el oviducto de Silvio, en la parte superior del cuarto ventrículo, hasta el ópex. Este es un video de hace algún tiempo atrás. Así se ve un medulloblastoma. Este es el cerebelo normal. Uno, cuando saca el medulloblastoma, posteriormente quiere ver el piso del cuarto ventrículo, que se ve nacarado, se ve, aquí no se aprecia muy bien, pero se ve con su prominencia de núcleos de nervios craneanos. Es importante que si el tumor está muy adherido al piso del cuarto ventrículo, tratar de no resecar eso, porque la morbilidad de nervios craneanos es muy deleteria. Voy a cambiar un poco de tema ahora y quiero hablar sobre los tumores de base de cráneo. En este esquema, que es muy bonito, ustedes pueden ver una serie de patologías, formación arteriovenosa, aneurisma, etc. Tumor pineal. La base del cráneo es esta que está aquí. Está la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior. Es la parte más baja del cráneo, y como mencionaba al comienzo, se relaciona anatómicamente con mucho hueso, con muchos nervios craneanos. Este es un segundo nervio que está desplazado cefálico por un tumor hipofisiario, que ahí se soslaya un poco. Por muchos vasos, aquí está el polígono de Willy, está la carótida, está la arteria cerebelosa, las arterias perforantes del tronco cerebral, está el tronco cerebral atrás, y en la fosa posterior hay muchos nervios craneanos. Aquí está representado un schwannoma vestibular, que es uno de los tumores más frecuentes de la base del cráneo. El más frecuente probablemente es la hipófisis. Hoy día no voy a hablar nada de tumor hipofisiario porque tengo una presentación mañana sobre eso, así que me voy a saltar todo lo que es tumores celulares o paracelares.
Pero en esta ubicación en la base del cráneo pueden haber meningiomas, particularmente en la fosa anterior, en la fosa media, en el clivus, en la fosa posterior, schwannomas, particularmente en la fosa posterior, algo en la fosa media. También pueden haber metástasis, que son óseas muchas de ellas, y también en esta zona pueden haber tumores de glomo yugular. Voy a hablar del schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular es un tumor de vaina nerviosa que se origina en las células de Schwann, que fue el austríaco que los describió, y se origina en el nervio vestibular. La mayoría de los schwannomas se originan en nervios sensitivos, no motores, o en nervios motores, pero la parte sensitiva de ese nervio facial, como ocurre de ese nervio en particular, como ocurre en el facial. Los schwannomas, el nombre correcto es schwannoma vestibular, el mal llamado neurinoma del acústico, creo yo que no es un buen nombre porque la mayoría de ellos se originan del vestibular. El octavo nervio tiene un componente vestibular y un componente coclear, y casi nunca se originan del componente coclear. Invaden el ángulo pontocerebeloso. El ángulo pontocerebeloso es este, en esta zona que está aquí. Este es el lado sano, al lado izquierdo, que está comprimido, tiene líquido, tiene una cisterna subaracnoidea. Y este es el canal auditivo interno en que podemos ver nervio facial, podemos ver octavo nervio, pero los schwannomas invaden habitualmente el canal o se originan en el canal y posteriormente pueden extenderse al ángulo pontocerebeloso, comprimir el tronco cerebral, la mayoría de las veces el puente, el pedúnculo cerebeloso, el cerebelo, pueden ser lo suficientemente grandes como para comprimir el cuarto ventrículo y producir hidrocefalia, y habitualmente comprometen el octavo nervio, el nervio coclear, y producen hipoacusia o anacusia. Y también en el comienzo de la sintomatología, como se originan en el vestibular, pueden producir un síndrome vestibular que suele ser reversible, pero en el nervio vestibular queda disfuncionante. Este es un paciente que operamos ya hace unos 4 o 5 años atrás con un schwannoma vestibular con la misma característica, invade el canal. Aquí en esta secuencia T2, que es muy anatómica, podemos ver cómo invade el ángulo pontocerebeloso, tiene parte del canal invadido, o sea, el nervio facial indemne. Y la cirugía que se hace es una cirugía de la base del cráneo, es una cirugía posterior. La mayoría de estos tumores se acceden a través de un acceso retrosigmoideo, es decir, detrás del amastoide, detrás del sigmoides. Requiere un monitoreo electrofisiológico para monitorizar tanto el tronco cerebral, para no dañarlo durante la cirugía, y sobre todo para monitorizar el nervio facial, para no dañarlo durante la cirugía. La posición, esta posición se denomina Park Bench, es una de las alternativas de tratamiento para esta cirugía. Esto requiere mucha preparación, también se puede hacer con neuronavegación, requiere un equipo de anestesista bastante especializado, de tal manera que es una cirugía bastante compleja que requiere mucha infraestructura, un equipo grande. Solamente en poner en posición al paciente uno probablemente toma un par de horas, entre la posición, la anestesia, el monitoreo, la anestesia invasiva, etc. Pero quiero poner este ejemplo porque los tumores de ángulo pontocerebeloso son un ejemplo muy claro de cómo es la cirugía de base de cráneo. La cirugía de base de cráneo es una cirugía en que accedemos a esta estructura anatómica. Podemos ver nervios craneanos, este es el quinto, este es el octavo, este es el séptimo, aquí hay un flóculo, aquí hay un plexo coroidio, y aquí hay nervios craneanos bajos, 9, 10 y 11. Y el tumor del ángulo pontocerebeloso, habitualmente el schwannoma vestibular, se ubica en esta zona. Como muchos otros tumores de base de cráneo, está rodeado de nervios, está rodeado de arterias. Aquí es la arteria cerebrosa anteroinferior, la arteria cerebrosa posterior-inferior, la arteria cerebrosa superior. Y el cerebelo hay que desplazarlo un poco para poder acceder al tumor. Si uno desplaza cerebro, cerebelo, eso se asocia a morbilidad de tal manera que la cirugía de base de cráneo, uno de los grandes desafíos es tratar de sacar mucho hueso para desplazar poco parénquima y utilizar técnicas en que permitan visualizar esta zona con la menos agresión posible. Aquí en este esquema de Roton, que es un neurocirujano, un neuroanatomista muy, muy conocido, muy reconocido, podemos ver que el ángulo pontocerebeloso está rodeado de muchos nervios, arterias, parénquima cerebral, venas, que pueden dar mucha morbilidad, en un espacio muy reducido. Aquí este espacio debe medir cerca de 2,5 centímetros, 3 centímetros. En la cirugía lo que uno va a hacer es desplazar un poco el cerebelo para ubicar el tumor, y lo que quiero mostrar con esta diapositiva
es que el nervio facial la mayoría de las veces se ubica por delante de este tumor. Aquí está el octavo nervio, el vestibular, que está roto por el tumor, pero el nervio facial está desplazado hacia anterior, y si uno saca este tumor sin tener cuidado con el facial, e incluso teniendo cuidado, puede alterarse el nervio facial y eso produce una parálisis facial periférica. Por eso que el monitoreo, y es por eso que hay diversas técnicas quirúrgicas para tratar de preservarlo. Así se ve esto en la cirugía. Este es un cerebelo en un acceso retrosigmoideo. Desplazamos el cerebelo levemente para posteriormente ubicar el tumor en esta zona. Esta es la resonancia postoperatoria, en que hay una resección incompleta, es subtotal, queda tumor dentro del canal. Decidimos en ese momento no sacar el tumor que estaba en el canal, porque eso se asocia a mucho riesgo de parálisis facial. Y el paciente, un paciente muy joven, que trabaja con mucho público, no quería tenerlo. Bueno, ninguna persona quería tenerlo. Y han pasado 4 o 5 años y todavía ese tumor no crece. Lo estamos observando. En caso que crezca, tenemos la alternativa de realizar radiocirugía. Ya que estamos hablando de chonomas, quiero hablar un poco, no me interesa que memoricen tanto esto, pero existen los síndromes neurocutáneos, que son una serie de síndromes de alteraciones cromosómicas que producen tumores tanto en el sistema nervioso central, periférico, como alteraciones cutáneas. Uno de ellos es la neurofibromatosis, otra es el von Hippel-Lindau, y vamos a hablar de estos dos últimos. La neurofibromatosis existen de dos tipos, y suelen asociarse a chonomas o neurofibromas. La neurofibromatosis 2 suele asociarse a chonomas vestibulares bilaterales. En la neurofibromatosis 1 quiero decir, puede asociarse a gliomas ópticos, es decir, a otro tipo de tumores. La 2 puede asociarse a meningiomas, que pueden ser único múltiples, a chonoma, a glioma, a catarata. Además pueden tener alteraciones óseas. El grado 1, el grado 2 puede tener tumores de vaina neural y cutáneos, pero también pueden asociarse a tumores medulares, como vamos a ver más adelante. En la neurofibromatosis 1 suele asociarse a astrocitomas medulares, y el 2 a ependimoma en la médula. Tienen ubicaciones cromosómicas distintas cada uno de ellos, y la neurofibromatosis 2 puede asociarse a múltiples tumores intraurales espinales. Quiero enfatizar que la neurofibromatosis 2 puede asociarse a chonomas vestibulares bilaterales, de tal manera que si se diagnostica un paciente con chonomas vestibulares bilaterales, es probable que sea portador de neurofibromatosis 2. Los chonomas vestibulares son esporádicos en el 95%, el 5% se asocia a neurofibromatosis 2, pero en la mayoría de los bilaterales son pacientes portadores de neurofibromatosis 2, de tal manera que si hay chonomas vestibulares, uno debiera estudiar todo el eje, en especial buscar tumores intrarraquídeos. ¿Cómo se tratan los chonomas vestibulares? Se tratan todos los que son sintomáticos, y los hallazgos dependerá de la edad, del tamaño, si presentan o no hidrocefalia, por ejemplo, compromiso del tronco cerebral o nervios craneanos, y si se asocian o no a neurofibromatosis 2, porque los que se asocian a esta condición tienen un crecimiento mucho más rápido. Los que no se asocian tienen un crecimiento escalonado, que en general es lento. Existen diferentes modalidades de tratamiento, muy parecido a los meningiomas: la observación, la radiocirugía, el quirúrgico es el principal, y la combinación de cirugía con radiocirugía. Un tumor muy pequeño, intracanalicular, en una persona de edad o en un adulto mayor, puede observarse. En un tumor pequeño puede tratarse con radiocirugía, también con cirugía, pero la radiocirugía es menos invasiva. En un tumor más grande puede tratarse solo con cirugía, y en un tumor extremadamente grande puede tratarse con combinación de ambos. Por ejemplo, estos son solamente ejemplos, pero cada caso es individual. Existen tumores paracelares. Quiero hablar 2 palabras de craneofaringioma, porque mañana no creo que hable mucho de esto. Los craneofaringiomas son tumores supracelares que se presentan en la infancia, que tienen un componente sólido, y además pueden presentarse en el adulto, que también tiene un componente sólido asociado a un quiste muy grande que puede comprometer el tercer ventrículo, el hipotálamo, y que también es un tumor de base de cráneo. Pueden operarse a través de craneotomía o por vía endoscópica endonasal. Otros tumores de base de cráneo, estos son meningiomas que vimos hace poco en otro departamento. Un meningioma del clivus, como ustedes pueden ver, compromete el tercio superior, el tercio medio del clivus, la región supracelar,
Y este paciente debutó con hipertensión, o sea, consultó por hipertensión intracraneana de aproximadamente 2 años de evolución, tenía hidrocefalia, paresia de septos nervios, los septos nervios pasan por aquí aproximadamente, en esta zona, son muy vecinos al clivus y además luego se introduce en el seno cavernoso, muy vecino a la carótida, y todo eso está invadido por tumor. Tenía un septo nervio en lo izquierdo, pero además está elevado el quiasma. En estos cortes coronales podemos ver la porción más anterior del quiasma, y inmediatamente posterior al quiasma hay tumor que eleva la parte posterior del quiasma en los tractos, y este paciente presentaba hemianopsia bitemporal. Es decir, aquí, y además una paraparesia, probablemente por compromiso del tronco cerebral. De tal manera que aquí tenemos un buen ejemplo de un tumor de base del cráneo que produce hidrocefalia, hipertensión intracraneana, compromiso de nervios craneanos, el segundo, el sexto nervio, y además puede producir déficit de vías largas por compromiso y compresión directa al tronco cerebral. Los tumores intrarraquídeos, como les mencioné al comienzo, se dividen en extraurales y en intraurales. Los extraurales son los que están, como su nombre lo dice, fuera de la dura madre. La mayoría de ellos son metástasis óseas vertebrales, que se ubican en las vértebras. Los intraurales pueden ser extramedulares, la mayoría de ellos son schwannomas, como se muestra en estas dos resonancias, o meningiomas, que nacen de las meninges raquídeas. Y los intramedulares pueden ser de diversos tipos, pero los más frecuentes son astrocitomas, la mayoría de las veces se ubican en la región torácica, y los ependimomas, que se ubican en la región cervical o lumbar. Las metástasis son sumamente frecuentes, y las metástasis son la mayoría de las veces óseas, en los cuerpos vertebrales. El 70% de estas metástasis se ubica en la columna torácica. Son pacientes que tienen ya cánceres conocidos, el 10% en la columna cervical y un 20% en la columna lumbar. La mayoría de ellos se implantan en el cuerpo vertebral, pero también pueden haber en el pedículo, y también pueden haber metástasis leptomeningias y pueden haber metástasis intramedulares, pero esas son más raras. La mayoría son óseas. Otros tumores óseos son los linfomas, por ejemplo, que pueden comprometer también, es decir, comprometen el saco oral desde afuera hacia adentro, son tumores extraorales. Esta es una metástasis vertebral por un cáncer de mama, en que se aprecia un aplastamiento, y el aplastamiento lo que produce es una compresión del canal extraural con compromiso a la médula, incluso se puede ver un cambio de señal medular, y esto es un T1 gadolino con saturación grasa, en que vemos que hay metástasis en muchos cuerpos vertebrales. El 50% de las metástasis vertebrales son metástasis múltiples. Este es un tumor intramedular cervical, un ependimoma, que tiene un límite en general bastante bien definido, y se puede asociar a edema o de siringomelia hacia cefálico hacia caudal, lo que exacerba los síntomas. Los astrocitomas no son tan definidos, son más bien difusos, tienen predominio torácico, y tanto el ependimoma como el astrocitoma pueden producir síndromes medulares. En la cauda equina o en las raíces nerviosas también existen los tumores intraurales, los tumores de vaina, los schwannomas. Este es un schwannoma en la columna torácica baja, que compromete parte del cono medular y las raíces. Ustedes pueden ver cómo desplaza parte del cono medular. Este es el tumor, y esta es la médula que está desplazada hacia la izquierda. Y pueden verlo entre uno con contraste, cómo se desplaza la médula de parte de la cauda equina. Estos tumores pueden producir déficit medular, ya sea en el cono o en la médula, pero también pueden producir simbología o sintomatología radicular, particularmente dolor en la raíz que lo origina o en la raíz que está comprimida. Este es otro schwannoma, sabemos que es schwannoma por las características radiológicas, pero además porque se va por la forámina hacia extrarraquídeo, y que está comprimiendo mucho la médula. Este es un paciente que operamos hace bastante tiempo con el doctor Table, y vemos cómo el schwannoma sale por la forámina y tiene compromiso medular. Esta es la médula, esta es la fotografía intraoperatoria, esta es la médula que está muy comprimida, y todo este es el schwannoma, que una vez que se reseca queda esta cavidad, la médula bastante más suelta, más ancha, y uno trata de preservar todo el resto de las raíces. Los schwannomas, como dije, la mayoría se originan en raíces sensitivas, uno trata de disecarlas, pero la raíz sensitiva normalmente se incide durante la cirugía, y uno trata de preservar las motoras. Lo demás, angioblastoma es un tumor que se origina, el tumor más frecuente primario cerebeloso,
porque los tumores más frecuentes del cerebro nuevamente son las metástasis, y tiene de predominio la ubicación cerebelosa, el tronco cerebral o la médula, un tumor muy irrigado, muy vascular, corresponde a 2 o 3% de los tumores intracraneanos, se presenta entre la cuarta y la quinta década de la vida, y se contracta mucho, puede haber síntomas cerebelosos, de tronco cerebral, de médula, e incluso de raíces. El von Hippel-Lindau es un síndrome neurocutáneo que se asocia a una alteración en el cromosoma 3 que produce múltiples hemangioblastomas, puede producir hemangioblastomas en la retina, puede producir tumores y quistes en el páncreas, en el riñón, puede producir hipernefroma, y esto se parece mucho histológicamente, tumor de saco endolinfático, puede producir policitemia, tumores retinianos, y suele presentarse en edades más tempranas, son múltiples. Aquí hay tumor renal, tumor cerebeloso, tumor pancreático, tumor en la médula. Estos son pacientes con un von Hippel-Lindau que tenía tumores supratentoriales, infratentoriales, y además en la médula, en el canal raquídeo, quiero decir, extramedulares. Pero lo que quiero mostrar con esta imagen es que son tumores muy vascularizados, ustedes pueden ver arterias enormes que llegan al tumor a nivel de la caudequina. Son muy irrigados. Quiero terminar hablando de tumores de vaina nerviosa, tumores periféricos. Esto no es parte del sistema nervioso central, pero existen los tumores de vaina nerviosa, esto también es de índole neuroquirúrgica. Son tumores que nacen nuevamente en nervios de origen sensitivo, la mayoría de ellos son chonomas o neurofibromas. Los chonomas permiten un plano de disección de la raíz, los neurofibromas incluyen a la raíz dentro, son un poco más invasivos. Esto es una paciente de otro país que se había operado en su país de origen infructuosamente, tiene un tumor que se le ve ahí, y cada vez que se comprimía ese tumor tenía un verdadero tínel, es decir, sentía una descarga eléctrica en la distribución de ese nervio. Estos pacientes se operan con monitoreo neurofisiológico con el objetivo de permitir una buena disección tumoral y evitar entonces comprometer nervios. Podemos estimular los nervios para estar seguros que son nervios y no es tumor, porque a veces la diferencia macroscópica no es muy clara, a veces usamos microscopio para esa diferencia, y uno diseca este plano, el plano entre tumor y nervio, para evitar morbilidad. Aquí hemos aislado con estas tiras vasculares una raíz motora del nervio, la sensitiva está hacia posterior, y posteriormente uno preserva las raíces, podemos preservar algunas raíces sensitivas y queda la cavidad sin tumor una vez que termina la cirugía. Esto se produce en neurofibromatosis también, particularmente en las de tipo 1, en que se producen muchos neurofibromas periféricos. Por eso antes se llamaba neurofibromatosis periférica. Esto es neurofibromatosis tipo 1, en que tiene múltiples tumores en nervios periféricos. Esto es una paciente que vivía hace cerca de 10 años atrás con tumores que están en nervios intercostales a nivel torácico, pulmonar, y también otros en el plexo lumbar, hay uno suprarrenal. En conclusión, la sospecha diagnóstica de un tumor en el sistema nervioso central va a estar dada por los síntomas: hipertensión endocraniana, déficit neurológico, ya sea paresia, hipoestesia o déficit del nervio craneano, alguna forma de epilepsia, síndromes radiculares, ya sean irritativos, dolor, o deficitarios, ya sea sensitivo motor, o un síndrome medular, paraparesia, o tetraparesia, o hemihipoestesia de un lado del cuerpo. Es importante diferenciar esto de otras patologías. La temporalidad en los tumores suele ser más lenta que en patologías más agudas. En patología vascular, por ejemplo, hemorragia, pueden presentar estos mismos síntomas y signos, pero son de instalación muy aguda, que se instalan en minutos u horas, pero la temporalidad en los tumores suele ser más lenta. El motivo de consulta durante la amnesia, ustedes podrán ver que normalmente la evolución es de semanas, meses, incluso años, excepto que un tumor sangre, por supuesto. El estudio de elección para esto es la resonancia, ya sea de cerebro o de columna, y si ustedes la van a pedir sospechando tumor, háganlo, solicítenlo sin y con gadolinio, porque el medio de contraste puede mostrar tumores que no se muestran habitualmente. Sin el gadolinio, pueden pasar más desapercibidos, quiero decir. El escáner también es una muy buena aproximación, especialmente si están en un lugar que no tiene resonancia. Piden un escáner sin y con contraste,
o si están en un servicio de urgencia, en que quieren descartarlo de forma rápida. La gracia del escáner es que es un examen que dura muy pocos minutos, cerca de 10 minutos, aunque sea con contraste, la diferencia dura cerca de una hora, 45 minutos, una hora, y además es más cara. Así que no es sumamente necesario, pero si tienen la posibilidad de hacer una resonancia, es mejor porque el diagnóstico va a ser un poco más preciso en términos etiológicos y también sirve para la cirugía. ¿Cuándo derivar a neurocirugía un tumor cerebral, medular, intrarraquídeo o de nervio periférico? Siempre. La mayoría de los tumores del sistema nervioso central y periférico son de índole quirúrgico. Y casi todos los neurocirujanos trabajamos en equipo con la gente que también trata estos tumores, neurooncólogos, radioterapeutas, radiocirujanos. De tal manera que cuando diagnostiquen uno de estos tumores, es muy importante derivarlo a neurocirugía. Espero no estén tan cansados con esta presentación, que no estén agotados, y espero que no hayan perdido el foco de la presentación. Lo que más me interesa es cómo pueden diagnosticarlo, cuándo derivarlo, y ojalá tengan alguna idea de cómo se clasifican estos tumores. Creo que la mejor manera de entender los tumores cerebrales es saber desde dónde se originan anatómicamente. Por supuesto que cada tumor y cada grado de tumor da para una clase y seminario entero, pero espero que hayan logrado entender un poco generalidades de tumores del sistema nervioso. Así que feliz, recibo todas las preguntas que quieran. Vicente me dirá cómo seguimos. Muchas gracias, doctor, por su presentación, muy buena, muy didáctica. A ver, partamos con las preguntas. Estuve filtrando algunas que se parecían, tratando de juntar otras. Aquí hay una que habla de qué tanto influye el estilo de vida y la exposición a ciertas sustancias, o sea, como preguntando básicamente por factores de riesgo para el desarrollo de tumores del sistema nervioso central. Hasta el momento no se conoce nada que favorezca la aparición de tumores cerebrales. Había mucha especulación con el excesivo uso de celular, por ejemplo, por tirar un ejemplo, pero no se ha podido mostrar eso. No lo sabemos, quizás lo vamos a ver en el futuro. Hay varias cosas por qué no se saben, porque el uso de celular es nuevo, porque no han pasado muchos años, porque van cambiando rápidamente, evoluciona el celular muy rápido. No conocemos nada de alimentación, no conocemos factores externos. Y sí existen meningiomas que pueden ser radioinducidos en personas jóvenes que han sido sometidas a radioterapia craneana. Hoy día casi no se hace eso por diferentes patologías. Por ejemplo, antes de la enfermedad de Graves, la proptosis por el hipertiroidismo se trataba con radioterapia para alterar la grasa orbitaria, etc. Y esos pacientes, algunos de ellos presentaban meningiomas orbitarios, tengo casos de eso. O meningiomas alrededor de los periorbitarios, clinoideo o paraclinoideo, fenoidal. También antes se hacía radioterapia para tratar ¿cómo se llama? Los piojos. Entonces también se vio que existían meningiomas radioinducidos. Los meningiomas radioinducidos normalmente se producen después de 15 o 20 años después de la radioterapia. Suelen ser de grado 2 a 3 y son más anfractuosos y están en la zona de radioterapia. Lo otro que sí indirectamente influye es la metástasis al cerebro. Y ahí hay otros factores, cánceres que originan esto, el de pulmón, asociado al cigarrillo, por ejemplo, es un ejemplo. Pero directamente en tumores primarios, no, que yo sepa puedo recordar ahora. Perfecto. La siguiente dice, la hipoacusia que se puede apreciar en el schwannoma vestibular, ¿puede ser reversible o quedan secuelas? No, es irreversible la hipoacusia. La mayoría de las veces, en tumores grandes, los pacientes ya están hipo o anacúsicos, y la cirugía no mejora eso, no mejora la hipoacusia. Hay algunos reportes de algunos cirujanos que han logrado mejorar, los porcentajes son bajos, cirujanos de mucha experiencia, de alta tecnología, pero generalmente de mucha experiencia. Y muchas veces después de la cirugía el paciente se tenía hipoacusia, queda anacúsico, porque al sacar el schwannoma, si lo quieres sacar entero, tienes que llevarte el vestibular que está muy pegado al coclear. Claro, claro. Aquí, como preguntan por tips, o sea, en relación a que la metástasis es el tumor supratentorial más frecuente. El supra y el infratentorial más frecuente. Claro, pero comparado con el glioma, que es el tumor
ahí primario más frecuente, como qué tips hay para diferenciarlos imagenológicamente. A veces se pueden confundir. La cosa más importante es que la metástasis, los dos se pueden ver muy parecidos, que tienen contraste en anillo, etc. Pero la metástasis suele ser un poquito más redonda y puede tener un plano aracnoidal que se puede ver especialmente en secuencias T2. Lo otro que puede ayudar a diferenciar es el excesivo edema que tienen las metástasis, aunque hay gliomas que pueden tener mucho edema también, así que no lo descarta. Y lo otro es que las metástasis pueden ser múltiples. Los gliomas también, pero es muy raro que un glioma sea multicéntrico. Si hay lesiones múltiples nodulares, yo pensaría primero en metástasis que en glioma multicéntrico. También existe una técnica en resonancia, la espectroscopía, en que puede medir un índice de diferentes factores. Hay uno de colina, que es muy particular en los gliomas y que no se dan las metástasis, y eso puede ayudar a diferenciar. Pero también hay errores en eso. Y muchas veces nos quedamos con la duda. Nos ha pasado que a veces pensamos que es un glioma y resulta ser una metástasis. Acá hay una que Perdón, pregunta... para concluir, para terminar eso, a veces llegan pacientes con lesiones que se contrastan en anillo, y probablemente algunos de ustedes lo van a ver, que cuando ingresan, a pesar de que se ve muy como glioma, se estudian con un TAC de tórax, abdomen y pelvis, una evaluación oncológica, mamografía, etcétera, para descartar que no sea una metástasis. Ujú. Aquí sale una que pregunta sobre el GES. ¿Por qué la guía de GES de tumores primarios del sistema nervioso central en mayores de 15 años no se ha actualizado o no incluye la mayoría de las neoplasias? No soy quien para responder eso, porque no he estado en esa comisión. Lo que hizo el Ministerio de Salud es tomar una comisión de expertos en neurocirugía que trabajan en hospitales públicos que tienen mucha afluencia de pacientes, y ellos decidieron en base a una serie de factores, pero no sé cuáles se incluyeron. Esto no solamente en neurocirugía, hay una serie de patologías GES que están incluidas y que son muy poco prevalentes. Ujú, O sea, no están incluidos los gliomas, por ejemplo. ujú. Yo creo que con esas estamos, Doc. Sí. A ver, acá hay una que quizás... Pregúntalo más, si no está muy aburrido. A ver, al principio habló sobre tumores en pediatría y habló de reparar el defecto que queda en el Ah, cráneo. en los de cráneo, sí. Aquí preguntan en relación a eso, ¿cómo se reparan los defectos de cráneo y considerando que el cráneo sigue creciendo? Ahí para... Sí, una buena pregunta. Voy a empezar por la primera. La reparación del cráneo tiene muchas alternativas. Una es que puedes poner metilmetacrilato, que lo vas formando en un acrílico y lo pones en el defecto. Otra es una malla de titanio, que la puedes moldear. Y lo otro en defectos grandes, no necesariamente tumorales, en craniotomías compresivas, por ejemplo, puedes hacer lo mismo que nombré, o también pueden mandar a hacer prótesis. Se hace un biomodelo, y con ese biomodelo, basado en el escáner del paciente, y con eso se hacen prótesis de polímeros que quedan exactamente igual. En los niños, el cráneo sigue creciendo, ¿cierto? Pero el cráneo termina de crecer a temprana edad. La mayoría del cráneo se produce a los 2 años el crecimiento, y como hasta los 6 o 7. Y después lo que crece mucho es la cara y el diploide, pero no crece tanto el cráneo. Si usted agarra una guagua de 2 años, tiene un cráneo muy parecido al que tienen ustedes, pero es la cara la que sigue creciendo. Por supuesto que va a seguir creciendo el cráneo, pero no es significativo. Así que se puede reparar con mallas de titanio. Hay otras alternativas también, hay materiales con tornillos reabsorbibles, etc. Pero uno lo que hace en estos niños que normalmente tienen cráneo que ya crecieron, es raro que sean menores de 1 año, es que uno los trata con mallas de titanio. Perfecto. Eso sería todo, pues, doctor. Muy bien, pues. Que Muchas esté muy gracias. bien, muchas gracias por la invitación, felicitaciones. Muchas gracias, doc. Lo vemos mañana entonces para cerrar con Sí, adenoma. mañana voy a hablar de unos tumores de base cráneo más frecuentes, que son los tumores hipoficiarios. Voy a mostrar algunas cosas de interés para el médico general y además algunos diagnósticos diferenciales con más videos quirúrgicos para que se imaginen cómo es esto. Nos vemos mañana. Es más tarde, Vicente, ¿no? Es a las 20:45. A las... Sí, yo lo veo, no te preocupes. Ya. Muy bien, Muchísimas gracias, doc. gracias. Nos vemos. Chao.